lo citaría para mostrar que no estoy de acuerdo con él. ¿Ya? O también uno podría decir, por ejemplo, le estoy diciendo a Alexis, las teorías funcionalistas tampoco, ¿no es cierto?, podrían dar respuesta a la inclusión, porque de acuerdo a las teorías funcionalistas hay que orientar a los sujetos a desarrollar ciertas tareas. Y desde esa perspectiva, si pensamos en los migrantes, ¿no es cierto?, y que los inmigrantes están en condiciones desfavorecidas, el sistema educativo tendería a formarlos para ocupar las posiciones con menos ingresos dentro de la distribución social del trabajo. ¿Te das cuenta? Sí, sí. O sea, terminé el ensayo en 2 minutos. Ya está escribiendo, profe, gracias. Cópienlo, cópienlo. ¿Ya? Entonces hay que sí, en el fondo, mira, ustedes presentan la situación, problema o política educativa, ¿no es cierto? Y van viéndolo desde las miradas, ¿no es cierto?, o desde las respuestas que ofrece a la educación cada una de estas teorías que hemos revisado. ¿Ya? Escuchen, en el desarrollo solo muestran, en el fondo, ¿no es cierto?, eviten, como ya se lo hice ver en sus ensayos, eviten las opiniones en la parte del desarrollo. En la parte del desarrollo muestren lo que dice la bibliografía. De acuerdo a lo que dice la bibliografía, de acuerdo a lo que dice el artículo de Rodríguez, ¿no es cierto?, el nacionalismo no sería adecuado por esto. Pero lo digan, a nosotros nos parece que no. Tiene que estar en la bibliografía. Luego en las conclusiones ustedes establecen por qué razones una de esas teorías es más adecuada para la comprensión educativa del problema, política o situación que estamos analizando. Pero eso queda en las conclusiones. En el desarrollo eviten las opiniones. ¿Ya? Remítanse a la revisión bibliográfica. Profesor, una consulta. Catherine. En la introducción, si nosotros vamos a conversar sobre la situación, incluso ahí todavía no se cita el texto que nosotros vamos a utilizar para... No. Porque en la introducción, Catherine, uno hace una presentación general del problema. ¿Ya? Ya. Como por ejemplo, si vamos al ejemplo que estaba proponiendo Alexis, ¿ya? Desde finales ya del siglo XX asistimos a todo un discurso, estamos asistiendo a todo un discurso educativo, ¿no es cierto?, que propugna la inclusión educativa. En los primeros años del siglo XX ese discurso se ha profundizado, toda vez que ya no se habla de inclusión solamente de las personas discapacitadas, sino que se habla de una diversidad de inclusiones que incluye a las personas con. En este contexto, en este marco, en el siguiente ensayo se revisará el discurso o la política de educación en Chile, qué sé yo, lo que van a revisar, a la luz de 5 teorías educativas. El propósito del trabajo es examinar la política de inclusión para ver cuál de estas teorías educativas nos ofrece una respuesta más comprensible del problema que estamos presentando. En un primer momento haremos una presentación del problema, una breve presentación del problema, luego pasaremos a examinar el problema a la luz de la bibliografía con los siguientes autores, ahí apellido y año, para finalmente establecer nuestras conclusiones a la luz de las evidencias presentadas. O sea, ya está ahí de la introducción, qué fácil. Pero, profe, esa corriente que nosotros Pero vamos a si la elegir, introducción son puras frases hechas. esa corriente que vamos a elegir, que supuestamente explica mejor la situación, ¿la analizamos en la conclusión o en el En las desarrollo? conclusiones. Ah, ya, En las vale, conclusiones. Usted en el desarrollo solo presenta lo que dice la bibliografía. O cómo desde la bibliografía podría, o cómo, mejor dicho, desde lo que dice la bibliografía se entiende la situación que yo estoy presentando.
Pero cuando yo asumo que, de acuerdo a los antecedentes, podemos observar que el funcionalismo es la teoría más adecuada para esta situación, por esto y por esto otro. Y cerró el ensayo. Un 2. ¿Se dan cuenta? Ahora, el esquema que yo les acabo de presentar para la introducción es el mismo esquema para cualquier tema. Mira, hace un par de años atrás que yo estaba a cargo de un programa de investigación. Hicimos un taller con un profesor de lingüística que él se dedica a analizar los artículos, lo que ustedes insisten en llamar paper. Lo que no corresponde porque la RAE dice que si existe el término en español, se utiliza el español. Ya, uno utiliza los términos en inglés solo cuando no tenemos un homólogo en español. Lo que los profesores de biología, del departamento de biología en general no entienden. ¿Ya? Porque ellos utilizan mucho la palabra paper, igual que en el departamento de psicología, por ejemplo. Y él, hicimos un taller, ¿no es cierto? Y él se ha dedicado a analizar la estructura de los artículos, de los artículos que se publican en revistas indexadas. Entonces, por ejemplo, él revisó no sé cuántos resúmenes de artículos. ¿Y qué presentaba él en el taller que hizo? Mire, todos los resúmenes tienen los siguientes elementos. O sea, en el fondo tú cuando haces un resumen de un artículo, ves el resumen de cualquier otro artículo, pero vas poniendo tu tema. Si son cuestiones hechas, estudiantes. O sea, uno no inventa la pólvora. Uno contribuye al conocimiento. Y ustedes están contribuyendo al conocimiento con un ensayo, claro, porque están haciendo un trabajo que no existe. Pero en la escritura hay retórica, hay lugares comunes que uno va acomodando nomás. Ahora, entiendo que cueste la escritura, porque lamentablemente el sistema escolar no desarrolla la escritura. Eso es cierto. Profe, Ya, antes, ¿Mm? así como para que me quede así claro, la idea entonces al final es buscar cualquier teoría le da respuesta al problema o qué teoría explica la razón del problema. No, ¿qué teoría ofrece una mejor comprensión del problema? Una mejor comprensión educativa del problema presentado. Ya, gracias. No es que, y escúchame esto, Eliezer, no es que tú necesariamente estés de acuerdo con eso, no, sino que tú vas a ver la que ofrece una mejor respuesta educativa, ¿ya? Que comprendería mejor el problema, pero a lo mejor tú no la compartes, porque las conclusiones se establecen a partir de las evidencias que presenté en el desarrollo. ¿Me explico, Eliezer? Sí, ahora sí entiendo bien. ¿Ya? Profe, Dígame. en la conclusión uno sigue hablando en un tono, o sea, como externo en tercera persona. Sí, siempre, por favor, Siempre. eviten que creo que lo puse sobre todo en un par de carreras, eso de como futuros docentes, ay no, me carga, no lo soporto, de verdad, no. Le hace daño. Hemos aprendido tanto con este ensayo, ay no lo soporto, chiquillos, de verdad, no, tan de enseñanza básica. A través de este ensayo nos pudimos dar cuenta de lo importante y lo bonito que es la teoría de la educación. Ay, no, por favor. De verdad, no lo soporto. Hay que rellenar, pues, profe. Oh, pero rellenen con algo más inteligente. Eso de verdad, de primaria, de primaria. Chale. Muy de primaria. No, siempre, Catherine, hablar en la tercera y evitar esas cuestiones.
ahora sabemos que la teoría funcionalista es la mejor y la vamos a aplicar con... Ay, no, por favor, porque usted no tiene por qué aplicarla, usted está mostrando algo, a lo mejor ni siquiera coincide con esa teoría. Entonces, entiendo que un estudiante de básica pueda hacer eso, pero no entiendo que un estudiante universitario haga eso. Mala, es una frase hecha, pero mala. Aprendimos lo bonito que es la intuición. Ay, por favor. No, porque eso no tiene altura intelectual. ¿Ya? Bien. ¿Les parece que pasemos a revisar lo que vamos a revisar hoy? Porque hemos invertido alrededor de 25 minutos, dije invertido. Quiero que les quede claro este término porque el término va a aparecer. ¿Ya? El término va a aparecer. Bueno, hoy nos vamos a ubicar en un par de teorías, quiero decirlo así claramente, ¿no es cierto? Diferentes de la teoría marxista que revisamos la clase pasada, pero en cierto sentido cercana al funcionalismo y cercana también en algunos aspectos, ¿no es cierto?, a las corrientes espiritualistas, principalmente al perennialismo. Me estoy refiriendo al liberalismo y al neoliberalismo, ¿no es cierto?, y su influencia en la práctica educativa. Quiero insistir en eso, ¿ya? Que estamos hablando de teorías educativas porque ambas han tenido y tienen influencia, ¿no es cierto?, en las prácticas educativas. De hecho, en la escuela todavía hay una serie de acciones que se realizan, una serie de comprensiones pedagógicas que hemos heredado del liberalismo y de las cuales parece que ha sido muy difícil, muy terrible, ¿no es cierto?, deshacerse, porque están muy presentes cotidianamente. ¿Ya? Ahora, quiero hacer inmediatamente el alcance analítico, que tiene que ver un poco con la duda del camino. Por ejemplo, nosotros presentamos las corrientes espiritualistas, pero dentro de las corrientes espiritualistas, o sea, de las teorías espiritualistas, por eso, Camilo, que siempre se habla en plural, teorías espiritualistas. Y dentro de esas teorías, en el sentido justamente plural, vimos dos corrientes, porque no todo el espiritualismo es igual. Hay espiritualismo que no son nacionalistas, por ejemplo. Yo mostré un espiritualismo de carácter nacionalista. Hay otros que no lo son. ¿Ya? Hay espiritualismos laicos y hay espiritualismos religiosos. Entonces, por eso es que se agrupan en el plural. En el caso de las teorías espiritualistas, nosotros vimos dos corrientes que existen al interior, ¿no es cierto?, o que son expresión de las teorías espiritualistas, el esencialismo y el perennialismo. No nos detuvimos más en el perennialismo. Ahora bien, en este caso vamos a hacer referencia a dos teorías o corrientes, ¿no es cierto?, pero diferentes, que analíticamente hay que distinguirlas, pero que no podemos negar, por otro lado, que están vinculadas. Eso hay que tenerlo súper claro. Me refiero al liberalismo y al neoliberalismo educativo. ¿Ya? El liberalismo clásico, ¿no es cierto?, es una corriente originalmente filosófica que surge en el siglo XVIII, ¿no es cierto?, y se va consolidando progresivamente hasta el siglo XX. Y en el siglo XX sufre una crisis. Y a partir de esa crisis emerge lo que hoy en día conocemos como nuevo liberalismo o neoliberalismo. Tengamos presente, ¿no es cierto?, en biología se trabaja bastante con prefijos, que el prefijo neo significa nuevo. Entonces yo puedo decir nuevo liberalismo, neoliberalismo, da lo mismo. O liberalismo del nuevo cuño también se puede decir. Entonces, analíticamente, el neoliberalismo no es lo mismo que el liberalismo. Pero no podemos negar que el neoliberalismo emerge de la crisis del liberalismo. Por lo tanto, de todas formas, ¿no es cierto?, están emparentados. ¿Cuál es el recorrido entonces que vamos a hacer? Les dije que si querían grabaran, pero con la condición de que una vez que ocupen esto, lo borren. Y quiero pedírselos muy responsablemente. ¿Estamos claros? Ya, profe. Yo estoy grabando. Ya, perfecto.
Entonces, si Camilo lo va a ir a grabar y lo va a compartir una vez que ya se ocupó, que no le sirve, que borren por favor el archivo. Con Vale. ese compromiso, ¿estamos? Por el dedito meñique. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es el recorrido que vamos a hacer? En un primer momento vamos a presentar algunos elementos de contexto, ¿ya? Del liberalismo, porque desde ahí tenemos que partir. Y dentro de esos elementos de contexto vamos a ver cuáles fueron sus postulados educativos y para luego revisar de qué manera esos postulados educativos todavía tienen una gran influencia en las prácticas educativas de hoy, ¿ya? Y de ahí nos vamos a ubicar en el siglo XX para ver por qué se produce la crisis del liberalismo y cómo a partir de esa crisis surge esta nueva corriente llamada neoliberalismo, ¿ya? Para revisar ahí también cuáles son los efectos actuales del neoliberalismo en las prácticas educativas, ¿ya? Como les mencionaba hace un ratito atrás, el liberalismo es una corriente originalmente que podemos considerar filosófica en estricto sentido, del siglo XVIII, pero ya hay una serie de antecedentes que podemos llamar claramente de inspiración liberal que encontramos en el siglo XVII, XVI, ¿ya? Y que principalmente se presenta en algunas obras de una serie de pensadores que claramente podemos reconocer como filósofos. ¿Y por qué podemos reconocer como filósofos, estudiantes? Porque la verdad es que lo que nosotros hoy día conocemos como ciencias sociales o ciencias humanas no existían en el siglo XVIII. Las ciencias humanas son propiamente ciencias del siglo XX, es decir, todo lo que la sociología, la antropología, la psicología, esas disciplinas no existían. Entonces, en general, todo se agrupaba en la teología o en la filosofía. Y todos estos pensadores, de acuerdo al contexto, son todos filósofos, en general. ¿Ya? Ahora, filósofos que se interesan por uno u otro tema, pero filósofos, al fin y al cabo. Valga eso como explicación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos encontrarnos con títulos como sobre el ciudadano, el entendimiento humano, el espíritu de las leyes, la barbarie de los pueblos civilizados, la riqueza de las naciones, principios de economía política. Son autores, son pensadores, son filósofos que escriben sobre diversos temas, porque recuerden que durante mucho tiempo hubo saberes súper diferentes que cabían bajo el mismo paraguas de filosofía. Eso hoy día no es así, ¿ya? Pero durante mucho tiempo sí lo fue. Y a pesar de que encontramos en estos títulos que acabamos de leer cuestiones bien diferentes en apariencia, hay algo en común en todas estas obras. ¿Cuál es el elemento en común en todas estas obras? Presentar los principios de un nuevo contrato social. Presentar los principios de un nuevo contrato social. Incluso acá podríamos haber puesto a Jean-Jacques Rousseau, que dentro de sus obras tiene justamente una que se llama El contrato social. Porque lo que están buscando estos pensadores es cómo organizar de una manera diferente la sociedad que sea capaz de superar el anciano régimen. ¿Y cuál es el anciano régimen? La monarquía y la figura del monarca. ¿Cómo nos podemos organizar los hombres? Y voy a utilizar expresamente la palabra hombre, porque estos son tipos que están pensando en hombres, no estamos pensando ni en mujeres, ni en gente de afro, ni en latinos, no, están pensando en hombres y en hombres europeos.
¿Ya? ¿Qué podemos hacer para que los hombres nos organicemos socialmente de una manera y prescindir de la figura del monarca? La monarquía presentaba el antiguo régimen. Entonces había que buscar un nuevo contrato social. Esto es lo que inspira a estos pensadores, la búsqueda de un nuevo contrato social que supere el antiguo régimen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, entre otras razones, los liberales, que se comienzan a reconocer así por oposición a los conservadores eran grupos más cercanos, lo voy a decir en un sentido genérico porque no es el tema, más cercanos, ¿no es cierto?, a la figura del monarca, a conservar el orden social tal como estaba. Eso, cuando tú quieres conservar un orden social de como estaba, puedes ser conservador. Eres un conservador. ¿Ya? Eres un conservador. A propósito, por ejemplo, de lo que hablaba Alexis, las políticas de inclusión. Hay gente que no está de acuerdo con la inclusión. Son conservadores educativamente. ¿Ya? Hay gente que piensa, no, pero mire, sabe que si este niñito Down va a la escuela va a hacer que mi hijo se retrase, porque esa es una actitud conservadora, porque cuando pensamos que el estado de cosas que hay está bien, y lo defendemos. ¿Ya? Ahora, hay personas que en cierto momento pueden ser progresistas, pero dependiendo de otro contexto pueden pasar a ser conservadores. ¿Ya? Entonces el conservadurismo apelaba por la mantención del orden social. En cambio, los liberales están inspirados por la búsqueda de un nuevo orden social que, como estaba diciendo, derrote o supere el antiguo régimen, principalmente porque ellos pensaban que el antiguo régimen, ¿no es cierto?, era un régimen de abusos. ¿Y por qué se producían esos abusos? Porque todo el poder estaba concentrado justamente en una sola persona, en la figura del monarca. Entonces, el propósito es echar las bases para la construcción de un nuevo contrato social que permita, entre otras cosas, la libertad individual, la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho y el orden constitucional. Fíjense que todos esos términos que a veces nosotros utilizamos sin saber mucho qué significan o los utilizamos desconociendo cuál es su origen histórico, son todos. Incluso sociedades democráticas, son todos conceptos que vienen del liberalismo. Todos son conceptos que vienen del liberalismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente el liberalismo presenta una serie de postulados que defienden estos principios, defienden la libertad individual, defienden la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho como un Estado acordado, no impuesto, un orden social, ¿no es cierto?, acordado. Y eso, ¿no es cierto?, estos elementos que estamos viendo acá se expresaron en una serie de postulados de los liberales, ¿ya? Pero también fueron postulados que fueron favoreciendo progresivamente una escisión, una fragmentación entre los que podemos llamar liberales políticos y los que podemos llamar liberales económicos. ¿Ya? Entonces, en el liberalismo clásico hay dos corrientes, así grosso modo, los liberales políticos y los liberales económicos, que obviamente coinciden en un montón de cuestiones, pero en otros aspectos se diferencian. Veamos primero cuáles son estos principales postulados liberales, luego podemos ver la diferencia. La libertad, ¿sí? Me voy a cambiar el computador porque el teléfono se me descargó para que no se esté de nuevo, por favor. Sí, claro, no hay problema. Entonces, la libertad es un principio que podríamos llamar irrenunciable para los liberales. Pero mamá, si te ocupas el computador,
¿Ya? Dice copiar, siguiente. La libertad, fíjense, que se entiende como un derecho. Un derecho. El primer derecho que tenemos todos los hombres, dirán los liberales, es el derecho a la libertad. Y ese derecho a la libertad, se tiene que expresar en las más diversas esferas de la vida humana. Si yo tengo derecho a la libertad de expresión. Estos son principios liberales, estudiantes. Tengo derecho a la libertad de asociación. Tengo derecho a la libertad de opinión. Tengo derecho a la libertad de información. Tengo derecho a la libertad económica. Ese derecho es para los liberales irrenunciables. Y en el nuevo orden social, para ellos, lo primero que tiene que hacer el Estado es asegurarme el derecho a la libertad. ¿Bien? Y esa libertad no es una libertad colectiva. La libertad se asume de manera individual. Es la libertad del individuo. La libertad del individuo para elegir libremente cómo se quiere informar, dónde se quiere informar. La libertad del individuo para que el individuo decida si adscribe o no adscribe a un credo religioso. Principio liberal irrenunciable. El derecho a la libertad, y ese derecho a la libertad es un derecho individual. El sujeto es responsable del ejercicio de su libertad. Fíjense cómo este principio, siendo tan diferente, o sea, como esta corriente siendo tan diferente al perennialismo, coincide con el perennialismo. ¿No es cierto? Porque los perennialistas dicen, yo soy libre para elegir leer todo lo que yo quiera leer. Pero hay cosas que no leo porque me van a hacer daño. Soy responsable con mi libertad. Eso es justamente lo que la periodista le pregunta a un integrante del Opus Dei en el documental que vimos. ¿Tú puedes leer todo lo que...? Sí, en realidad puedo leer todo lo que quiera. Pero soy responsable con mi libertad. Como eso me va a hacer daño, yo no lo leo. Fíjense cómo en esta teoría encontramos un principio súper parecido, ¿no es cierto?, al perennialismo. Y luego hay otras cuestiones que también podemos encontrar. El principio de igualdad. Todos los individuos estamos, ¿no es cierto?, o debemos tener la misma posición ante la ley y el Estado. Yo como individuo tengo derecho a la libertad, a ejercer plenamente y responsablemente esa libertad y a que se me trate igualmente ante la ley y el Estado. ¿Se dan cuenta que efectivamente aquí se está abogando por un nuevo orden social? O sea, no es el monarca el que decide si mato o no mato a este tipo. La concentración de todos los poderes, ¿se dan cuenta? Entonces hay que entenderlo en el contexto del cual surge el liberalismo. Y aquí, ¿no es cierto?, otro derecho fundamental para el liberalismo, el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad, porque la propiedad es otro derecho irrenunciable para el liberalismo. El derecho a la propiedad es lo que permite el desarrollo económico y la iniciativa individual. ¿Ya? Entonces, estos son grandes puntos en los que coinciden en general todos los liberales. Pero, como les dije, podemos establecer ciertas diferencias
que nos permitan reconocer, ¿no es cierto?, al liberalismo económico del liberalismo político. El liberalismo político plantea todas las libertades. En eso no se diferencia del liberalismo económico. Para los liberales políticos, para los liberales políticos, para que esas libertades estén garantizadas por el Estado tiene que asegurar ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a ser educado. Porque si no hay educación, dirán los liberales políticos, si no hay educación, ¿ya?, no puede haber libertad. Para ser libres y responsables, las personas necesitan ser educadas. Por lo tanto, el Estado también tiene que tener un papel administrativo que garantice ciertos derechos, como el derecho a la libertad, la educación. ¿Ya? Entonces, para los liberales políticos, es más importante que el Estado asegure ciertos derechos para el desarrollo de los individuos. En cambio, los liberales económicos dirán no. No, porque a mí el derecho fundamental que me tiene que asegurar el Estado es el derecho a la libertad. Y ese derecho a la libertad se expresa en que yo elijo como individuo cuál es el tipo de educación que yo quiero. El Estado, un liberal económico dirá, el Estado a mí no me tiene que asegurar la educación, porque mi derecho fundamental es el derecho a la libertad, a elegir. Eso es lo que me tiene que garantizar el Estado. Pero... El Estado no tiene por qué garantizarme el derecho a la educación. En cambio, para los liberales políticos, el Estado sí tiene que asegurar ciertos derechos. Pero, profe, ¿por qué se llama entonces liberalismo económico? Porque ponen el énfasis en la libertad económica. En la libertad Yo veré económica. cuál es la educación que pago. Por eso es liberalismo económico. No es liberalismo político, porque para el liberalismo político hay ciertos derechos conquistados en el nuevo orden social que el Estado tiene que asegurar, como por ejemplo el derecho a ser educado, el derecho a acceder a la educación. En cambio, el liberal económico dice, no, ¿por qué el Estado me tiene que asegurar eso? No, a mí el Estado me tiene que asegurar que yo pueda elegir donde yo quiero estudiar. Ese es el principio que vale más para un liberal económico. El derecho a la libertad, principalmente la libertad de elección y obviamente de elección económica. No sé si ahí te aclaro un poquito más el punto, Sí, sí. Camilo. ¿Ya? Y obviamente los liberales económicos pondrán más énfasis también en el derecho a la propiedad, como parte del desarrollo económico. Entonces, para los liberales económicos, sobre todo la libertad es libertad económica. Así, tal cual. ¿Ya? Ahora, veamos cómo estos postulados liberales se expresaron en el plano educativo. ¿Ya? Y a partir de esto quiero ver justamente, ¿no es cierto?, la influencia del liberalismo en prácticas educativas actuales. ¿Ya? Bueno, aquí hay una concepción también antropológica del liberalismo, claro está. De hecho, casi todos estos principios educativos del liberalismo coinciden con el perennialismo. Los perennialistas, ¿qué decían? La racionalidad, ¿no es cierto?, es la característica del ser humano. Esa racionalidad se adquiere a través de el conocimiento, el acceso a la cultura, que no es cualquier cultura, es la cultura superior, que es la cultura clásica. Y eso me va a permitir conocer la verdad revelada por mí. Los liberales, que en muchos casos fueron anticlericales, antiespiritualistas clericales,
fíjense que postulan más o menos los mismos, pero con una finalidad distinta, claro está. Por ejemplo, para los liberales también la racionalidad es la verdadera naturaleza del ser humano. El ser humano se realiza en su razón. Esa sería la verdadera naturaleza humana. Pero esa razón no viene dada. Esa razón no viene dada. Esa razón, o sea, lo que nos hace verdaderamente humanos, o sea, que constituye nuestra naturaleza como tal, es la racionalidad. Pero esa racionalidad no viene dada. Esa racionalidad se desarrolla. ¿Y cómo se desarrolla? Por medio del conocimiento. Lo que a mí me permite el desarrollo de la racionalidad es el conocimiento. Y el conocimiento al mismo tiempo me permite ejercer mi libertad y actuar moralmente. Dicho de otra manera, estudiar. Para los liberales, los sujetos que actúan de manera irracional, los sujetos que no viven responsablemente su libertad y los sujetos que no se conducen moralmente, ¿por qué será? ¿Cuál será la razón para los liberales? Falta de educación. Pero más específicamente que de educación, sí, en el sentido general sí, tiene razón Camilo, es por falta de educación, pero más específicamente, tienes toda la razón, en la concepción liberal es por falta de educación, tal cual, perfecto, pero más específicamente es porque soy ignorante. O sea, un hombre que actúa, que no se comporta moralmente, dirá un liberal, no es porque sea malo, no, ese hombre actúa mal porque es ignorante, no ha tenido acceso al conocimiento. Y la respuesta de Camilo tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque esto deriva en una concepción educativa para los liberales. Para los liberales, la educación es principalmente sinónimo de instrucción. Ya sea los liberales no están pensando en estos discursos de escuelas alternativas y que el desarrollo integral y que el alma y que el Carmen. No. No, para los liberales la educación es principalmente una acción instruccional. Es decir, es una tarea, una práctica que tiene que posibilitar a los sujetos el acceso al conocimiento. Y no a cualquier conocimiento. Al conocimiento que hemos heredado de la cultura occidental. Porque solo ese conocimiento es superior. Y ese conocimiento es el que permite el desarrollo de la razón. Como que ya escuchamos esto antes, ¿o no? O sea, es muy parecido a lo que plantean los perennialistas. Sí. Claro. Entonces, fijémonos acá cómo vamos conectando. Yo me constituyo como ser humano en mi verdadera naturaleza cuando soy racional. Para acceder a esa racionalidad tengo que primero acceder al conocimiento, porque el conocimiento es el que me permite desarrollar mi racionalidad. Y por lo tanto, como decía Camilo, para acceder al conocimiento me tengo que educar. Y esa educación es principalmente una educación instruccional, es decir, una educación centrada en el contenido. Lo voy a decir de esta manera para que nos quede más claro. Es una educación centrada en el contenido. ¿Ya? No es una educación así holística, integral, no. Para los liberales clásicos, la educación principalmente tiene que llevar conocimiento, el conocimiento que hemos heredado de la cultura occidental. Entonces, la escuela se piensa principalmente como un espacio instruccional. Y ese conocimiento, además, va a favorecer el que como seres humanos tengamos un patrimonio cultural común. O sea, es súper clara la relación entre estos elementos, ¿ya? Pero veamos, estimados y estimadas estudiantes, cuáles fueron los efectos, porque esta
cuestiones pueden ser súper declarativas, pero en muchos casos no tienen los efectos deseados o tienen efectos inesperados. ¿Ya? Como educativamente el liberalismo puso el énfasis en el conocimiento, trajo consigo al mismo tiempo una concepción de la infancia como una infancia ignorante y de la infancia como un adulto en desarrollo, incompleto, inacabado, que no ha accedido al conocimiento y como no ha llegado a la adultez, no es racional. En el fondo, los liberales, ¿qué están diciendo acá? Solamente los adultos son racionales, no los niños ni los jóvenes. Porque ellos recién están accediendo al conocimiento a través de la educación. Primera cosa. ¿Eso qué significó? Que se asume la figura del docente como poseedor de un conocimiento que el estudiante no tiene. Y dos, eso trajo consigo, muy bien lo sabemos, la construcción de una relación jerárquica de autoridad y de poder entre estudiantes y maestros. Además, como para acceder al conocimiento había que ir a la escuela se piensa como una institución cerrada, no cerrada solo materialmente, sino que también una institución cerrada simbólicamente. Todo el conocimiento, todo lo que usted aprendió antes de ir a la escuela, no tiene valor, porque ese es el conocimiento de los bárbaros, ese es el conocimiento del mito, ese es el conocimiento del oscurantismo, ese es el conocimiento de los irracionales. La escuela es la que entrega el verdadero conocimiento. O sea, todo eso, ¿y eso qué significó? Que pedagógicamente todas las experiencias de los niños con anterioridad a la escuela no tienen valor. Por lo tanto, aquí no estamos hablando. Imagínense, estudiantes, lo que esto puede significar para un niño mapuche. Que no sabe nada, toda su vida es una mentira. No, nada, o sea, nada, no sé nada. O sea, y todo el saber ancestral transmitido, no, porque eso no es conocimiento. El conocimiento verdadero es el que entrega la escuela. ¿Ya? Y eso llevó, obviamente, a la descontextualización del conocimiento, o como diríamos hoy día, a la descontextualización del currículum. ¿Ya? Porque la escuela privilegia unos saberes que en la mayoría de los casos no tienen ninguna significación para los sujetos que asisten a la escuela. Estoy hablando como si estuviéramos hablando de nuestras escuelas hoy en día, ¿se dan cuenta? O sea, esto muestra los efectos que a través del tiempo ha tenido el liberalismo en nuestras prácticas educativas. ¿Ya? En un trabajo de una carrera, esas frases hechas, ¿no? Bien intencionadas, pero hechas. La educación es un área muy importante para los seres humanos, porque a través de la educación en la escuela accedemos a una serie de conocimientos esenciales para nuestras vidas. Por supuesto que yo inmediatamente le puse ahí al lado como observación, ¿serán esenciales? ¿Los conocimientos que crea la escuela serán esenciales para nuestras vidas? Esa es una buena pregunta, ¿se dan cuenta? No era más que una frase hecha, o sea, en realidad la escuela distribuye una serie de conocimientos que no son significativos, no son fundamentales para la vida de las personas. Yo no estoy diciendo que no sean valiosos desde cierta perspectiva, pero debería pensar que el conocimiento escolar es un conocimiento fundamental, es otra cosa. ¿Ya? Entonces, esta descontextualización del currículum, del contenido, llevó al principio de el saber por el saber. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, si tú le preguntas a un profesor, oye, ¿por qué le enseñan matemáticas? No sé, porque las matemáticas son importantes. Ya, pero ¿por qué son importantes? Yo les apuesto a que esa segunda pregunta no la responde. Responde una. ¿Por qué enseñan matemáticas? Porque son importantes. Ya, pero dame razones de por qué las matemáticas son importantes para las personas.
Y les aseguro que en general esa segunda pregunta no se contesta. Eso es lo que ha llevado a el principio del conocimiento por el conocimiento. El conocimiento vale por sí solo, con independencia de lo que pasa con las personas. ¿Ya? Profesor, Sí. ahora que usted lo menciona, ese tipo de preguntas por lo general se le hacen los alumnos cuando están estudiando para una prueba. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me Claro, sí, pues exactamente. Sí, es una pregunta que nos hace mucho en la escuela, indudablemente. Entonces, profesor, por lo que usted dijo, es como que prácticamente una persona de la sociedad, si le pregunta a un profesor, por ejemplo, ¿para qué sirve la biología o esas cosas? Se estaría como poniendo en la posición del alumno. Claro. ¿Por qué tienen que aprender? Sí, sí, claro. Perfectamente tenía otra pregunta. Porque aquí, por ejemplo, en el primer punto dice la idea del docente como poseedor de un saber que no tiene el alumno. El alumno. ¿En Claro. qué, si por ese motivo llega a pasar de que un alumno conoce algo más sobre un pequeño tema que el profesor, ¿cómo se arreglaría? Bueno, yo creo que justamente las cuestiones hipermediales han puesto en tela de juicio esta figura de los docentes. Porque también aquí estamos en un contexto, por eso que los docentes sienten que han perdido autoridad por estudiantes. Porque en muchos casos la autoridad del docente recaía justamente en que tenían acceso a un conocimiento que sus alumnos no tenían. Por lo tanto, se ubicaron en una posición de poder. Por lo mismo es que, a propósito de tu pregunta ayer, hoy día se dice que esa autoridad tradicional de los profesores está en crisis. Porque hoy día los individuos podemos acceder a ese mismo conocimiento que antes era exclusivo de los profesores a través de muchos medios. Ahí hay una crisis de autoridad. Y los profesores se defienden ante esa crisis de autoridad. ¿Te das cuenta? Porque Sí, tiene sentido. claro, también cambiaron las posibilidades de acceso, ¿no es cierto?, al conocimiento. Ahora bien, en términos de lo otro que tú decías, yo creo que la pregunta que uno tiene que hacerse como profesor, por ejemplo, de biología, es decir, ¿cuáles son las razones educativas por las que yo enseño biología? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las razones educativas por las que yo enseño biología? ¿Ya? O sea, lo que usted dice es de que para poder responder una pregunta de un alumno, primero hay que hacerse la pregunta una e intentar responderse, ¿no? Indudablemente, indudablemente. ¿Me entiendo? ¿Ya? Ahora bien, este saber, ¿no es cierto?, que se transmite en la escuela, también sirvió para comprender la escuela como un espacio de ascensión social. ¿Cuáles eran los sujetos que podían ascender socialmente? Los sujetos que repetían mejor el conocimiento que se enseñaba en la escuela. O que se enseña en la escuela, porque esto no ha cambiado mucho. ¿Ya? Los que mejor repiten. Y esos que mejor repiten lo que hace la escuela, porque la escuela se autocomplace indudablemente, es lo que lleva todo el principio liberal de la meritocracia, los mejores. ¿Ya? Entonces, ejemplifiquémoslo. Estudiantes, estas son las partes de la célula. Mañana hay prueba. Pregunta, ¿cuáles son las partes de la célula? Ah, muy bien. Pedro reconoció todas las partes de la célula. Es el mejor. Hizo mérito. Claro, la pregunta que uno podría hacerse hoy día es si realmente hubo ahí aprendizaje, pero para la escuela el que vale es el que repite mejor lo que la escuela enseña. Ah, entonces, como Pedro repitió mejor lo que la escuela hace, lo vamos a incentivar. Lo vamos a incentivar. Y lo vamos a premiar. Le vamos a poner la mejor calificación y además le vamos a dar un diploma de honor. La escuela reproduce la meritocracia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la escuela premia al que acredita que maneja mejor el conocimiento que la propia escuela enseña.
Eso es lo que la escuela todavía hace. El que repite mejor. Ya premia eso. Instala una serie de dispositivos para eso. Eso es lo que hacen mérito. Entonces, la escuela también propaga toda una ideología del esfuerzo. Y que hoy día, ¿no es cierto? Y que hoy día esa ideología del esfuerzo está muy presente ahí en este término muy en boga, que son la resiliencia o resiliencia. Los sujetos resilientes, los que son pobres pero resisten. Entonces, son pobres, resisten, les va bien, han hecho mérito. En la escuela siempre se piensa que se premia, pero en la escuela rara vez pensamos que cuando se premia a un sujeto, yo al resto del curso le estoy diciendo que son unos fracasados. La escuela no repara en ese discurso. Porque la escuela, ¿no es cierto?, premia a los mejores. La meritocracia. ¿Ya? Ahora, estos principios generales que revisamos, ¿no es cierto?, del liberalismo, ¿ya? Estos principios generales que revisamos del liberalismo, sociedades democráticas, Estado de Derecho, libertad de elección, fueron principios que se instalaron en la mayoría de los países, ¿ya? En la mayoría de los países llamados occidentales. Y esas sociedades fueron entendidas como sociedades modernas, propiamente tal, las que de una u otra manera asumían, ¿no es cierto?, estos postulados del liberalismo, ¿ya? Pero los postulados liberales de Keynes, ¿ya? De Keynes, los postulados keynesianos, porque vienen del apellido Keynes, que fueron propios durante mucho tiempo de los estados liberales, ¿no es cierto?, comienzan a hacer crisis. ¿Qué es lo que planteaba Keynes? Keynes planteaba que en los estados liberales el Estado también debía tener una participación que asegurase ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a la educación. Sin embargo, en el siglo XX se comienza a plantear de que el Estado gasta demasiado en las personas, de que el Estado gasta demasiado en las personas. Entonces, en el siglo XX se empiezan a invertir los términos, porque siempre se habló en el Estado liberal que poner dinero para la educación de los sujetos era invertir en educación. En el siglo XX se comienza a plantear que no, eso no es inversión, es gasto público. ¿Ya? Y en consecuencia el Estado incluso invierte en educación en personas que ni siquiera lo merecen. Por lo tanto, hay que reducir el Estado. El Estado está interviniendo mucho, se está preocupando de muchas cosas, incluso de educar a gente que ni siquiera le interesa ser educado. Hay que reducir el Estado a su mínima expresión. Entonces, lo que quiero decir es que durante el siglo XX los liberales políticos defendieron los principios liberales políticos con cierta intervención del Estado para que el Estado pudiese asegurar ciertos derechos. Pero desde los liberales económicos se comienza a plantear que ese dinero es un derroche, es un dinero mal gastado, que hay que reducir el Estado y hay que dejar que todo sea regulado por la economía. Incluso las posibilidades de educarte o no. Eso lo tiene que regular el Estado. O sea, eso no lo puede regular el Estado. Eso lo tiene que regular el mercado. Entonces se comienza a plantear así un nuevo tipo de liberalismo. Un nuevo tipo de liberalismo económico que abogaba por la reducción del Estado, el Estado a su mínima expresión, y la ampliación de todas las libertades económicas. Entre esas libertades económicas, el sueño de muchos liberales de viejo cuño. ¿Cuál?
mi derecho a elegir la educación que yo quiero. Eso es lo que me tiene que asegurar el Estado. O sea, se hace realidad eso que algunos ya postulaban en el siglo XVIII. El Estado me tiene que asegurar a mí nada más que mi posibilidad de elegir. ¿Ya? Entre esos economistas, ¿no es cierto?, está Hayek y sin duda que está Milton Friedman. ¿Ya? Que consideraban que era necesario pensar en un nuevo tipo de liberalismo, en un nuevo, otra vez fíjense, en otro contrato social. En otro contrato social donde el Estado no concentrara tanto poder, donde el Estado tuviera menos recursos, donde el Estado no gastara. Hay que liberalizar todo, incluso los derechos. Entonces la educación deja de entenderse como un derecho en los estados liberales para pasar a transformarse en una mercancía, en un bien de consumo. Eso, estudiantes, es lo que conocemos como economía de libre mercado o como neoliberalismo. Todo se transforma en un bien de consumo. Incluso lo que en muchos casos en los estados liberales desde el siglo XX había sido un derecho como el derecho a la educación. ¿Ya? Como estoy viendo acá el tiempo, estamos un poquito justos, vamos a alcanzar a ver cuál fue nuestra experiencia como chilenos en relación al liberalismo. Chile eligió a comienzos de los años 70 la economía iberoamericana experimentaba dificultades. Hay un documental que es mucho más extenso, no lo recomendamos tampoco es entero, que el documental original que se llama Chicago Boy, pero que lamentablemente ya no está disponible de manera gratuita en onda media, ¿no? Pero nuestra relación con el neoliberalismo en el caso de Chile es una relación trágica porque en el fondo estamos frente a políticas económicas, ¿no es cierto?, que se impusieron, digámoslo literalmente, a sangre y fuego. Y sin duda que eso se notó en el plano educativo. En una primera cuestión, el Estado de Chile deja de ser responsable de la educación de los ciudadanos. El Estado solo debe garantizar. El Estado solo es garante de la educación, pero no es responsable de la educación. ¿Ya? Y eso trajo, ¿no es cierto?, una serie de consecuencias ahí en adelante: la municipalización de la escuela, la desregulación, ¿no es cierto?, de la oferta educativa, la expansión de la iniciativa privada, en fin. ¿Ya? Pero además, ¿no es cierto?, me quedan 4 minutos porque planifiqué la hora justo hasta las 4. Pero además tenemos que decir, estudiantes, que esos efectos de las políticas neoliberales son efectos que se viven todos los días en las prácticas, en las prácticas educativas. Por ejemplo, ¿qué ha traído el liberalismo? La idea de que la escuela tiene que ser rentable, de que las escuelas se tienen que buscar sus propios recursos. De ahí que hoy en día, ¿no es cierto?, está súper en boga este término económico en la dirección de los establecimientos, el New Management. O sea, la dirección de los colegios entendida como gerencialismo económico. Los profesores tenemos que dar cuenta de todas nuestras actividades para que en base a nuestra rendición de cuentas, ¿no es cierto?, se nos adjudique un salario. El accountability, otro término económico del neoliberalismo asociado hoy en día a la educación. Todo lo que pasa en la educación tiene que ser medido. O sea, y hoy día, ¿qué ha significado? Que los profesores, ¿no es cierto?, ha significado que los profesores trabajan para el CIMSE, ha significado que hay asignaturas que tienen menos valor cultural porque hay asignaturas que tienen más valor en el CIMSE, etc. O sea, todos son efectos cotidianos. ¿Cómo? Que se ve la educación como un bien de consumo.
porque se instaló exactamente la idea la de la educación como un bien de consumo. Ahora, lo que a nosotros nos debe interesar es el examen de las prácticas educativas. Así como el liberalismo tuvo y ha tenido efectos sobre las prácticas educativas, el neoliberalismo lo ha tenido sin duda. Sin duda. Los profesores competimos con los profesores. Hay áreas culturales que tienen menos valor porque no son medidas en el CINS. ¿Ya? Y a los que les va bien, los premiamos con más recursos. Aunque sean acomodados, pero no importa, porque hay que premiar a los que lo hacen bien. Entonces a los que lo hacen mal, les cerramos las escuelas y no les damos dinero, porque no merecen que les demos dinero. Profesor, ¿Sí? ¿usted cree que eso influye que, por ejemplo, hay colegios, por ejemplo, municipales o colegios ya que son más subvencionados, que haya mucha diferencia en cuanto a la cantidad de contenido y a la calidad del contenido que se pasa en ambos establecimientos? Yo creo que cuando hay selección, sí. Yo creo que cuando hay selección, sí, y por eso que muchos colegios particulares subvencionados, cuando les dijeron que ya no podían seleccionar, se hicieron privados. Porque cuando tú no seleccionas, estás en igualdad de condiciones. Pero cuando tú seleccionas, tú no estás en igualdad de condiciones, porque cuando tú seleccionas, te aprovechas justamente de seleccionar a los que hacen más méritos o a los que tienen las mejores condiciones sociales y familiares para, obviamente, poder hacerte cargo de todo el contenido curricular que se te exige. O sea, eso no tiene que ver con capacidades, tiene que ver con el hecho de si el colegio selecciona o no selecciona. Y cuando tú seleccionas, mire, que a usted le vaya bien en un colegio que selecciona no es ningún mérito para usted. No es ningún mérito para usted. Un mérito para usted es cuando usted lo hace bien en un colegio que no selecciona. Pero cuando usted dice, ¡ay, sabéis que me fue súper bien en el CIMSE! Sí, pero todos los estudiantes a los que le hago clases seleccionaron. O sea, usted puede decir hasta el profe más malo que haya salido de la universidad y le va a ir bien igual en un colegio que selecciona. Eso es poder estudiar. Tiene sentido. Bien. Nos vemos el otro año. En el examen. Nos vemos el otro año. El día 6. Recuerden que si tienen dudas